Profe, su micrófono está apagado. Entonces no me escucharon nada de lo que estaba diciendo. Lo que les comenté es que el capítulo 2 ya está en la plataforma que es el que estoy proyectando y con este capítulo se termina el curso. Con este capítulo se termina el curso. ¿Sí? Entonces este sería el material que veríamos el lunes y el miércoles. Les hace falta la tarea, entonces con este capítulo se cierra. Su examen es el lunes presencial, el lunes 29, ¿no? O lunes 30, por ahí. Lunes 30. Lunes 30. Entonces, hasta aquí se termina el curso, jóvenes. Ya tienen todo el material. También les subimos la lectura 1 y lo que les estaba comentando es que espero, se los comenté el lunes, que lo hayan leído. ¿Con qué objetivo? Porque ahorita van a tener que hacer la tarea 5 y solamente van a tener 1 hora. Porque justo lo que voy a ver es si lo leyeron. A las 9:30 más o menos yo voy a acabar de exponer lo que me hacía falta de... Y si ven que ya me paso de las 9:40 me avisen porque si no les estoy dando menos tiempo. Entonces, nada más esos eran los avisos. Entonces voy a concluir ya con el... Entonces están informados, ¿verdad, jóvenes? Ya quedó claro que con este capítulo se acaba el curso. Todavía no les hemos dado resumen, pero lo tienen que tratar de leer. También con una intención. Ya les he dicho que van a tener pocas opciones para el semestre que entra para micro 2. El micro 2 se inicia con el capítulo 3. Si no tienen estos dos capítulos bien jóvenes, no les va a costar más trabajo. Bueno, entonces ya voy a terminar el capítulo. ¿Qué me faltó que observaran la clase pasada y ustedes debieron de haberlo leído? Bueno, hay diferentes clases de análisis costo-beneficio. Y eso lo comentábamos. Está el ex ante, el de medias, el ex post y el comparativo, ¿verdad? Entonces, hay decisiones para los proyectos en términos de asignación de recursos. Quien mejor asigne los recursos es quien más valor le va a dar a un proyecto de inversión. Cuando un análisis es ex ante, ya habíamos dicho que hay una ayuda en términos de que si se selecciona el mejor proyecto contra decisiones que no son viables. Entonces, hacer un... En el enfoque, esta asignación de recursos nos va a ayudar en ex ante a hacer asignaciones viables contra asignaciones no viables. En términos de valor de la asignación de recursos en el de medias, si hay costos, bajos costos sombras, puede haber aún un cambio de la asignación de los recursos. Ya lo habíamos dicho con el caso del Tren Maya, el cambio de la ruta. Si hay altos costos sombras, entonces usualmente se recomienda la continuación. Por ejemplo, si hace el recambio del trazo del tren, hubiera implicado mucho mayor tala de árboles, entonces ya se hubiera quedado el antiguo trazo. Entonces, siempre pueden cambiar, ahora sí que el proyecto, si los costos hundidos son bajos. O sea, si dices, bueno, ya no voy, la asignación de una carrera, jóvenes, y qué bueno que lo menciono porque se lo voy a decir. Ahorita tienen 20 años a lo mucho, ¿no? 18 años. Si la carrera no les gusta, es más conveniente que cambien de carrera a que terminen la carrera. ¿Y por qué? Porque los costos hundidos de cambiar de carrera ahorita son bajos. Los costos hundidos
de cambiar de carrera cuando terminen la carrera o cuando ya estén en una maestría, porque así lo determina a veces el mercado laboral, entonces el costo hundido es mucho mayor. Eso es lo que significa los costos hundidos. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder aunque cambie el proyecto? Exposed. La asignación de los recursos es, el proyecto está terminado, entonces obviamente cambiar la asignación de los recursos es demasiado tarde, pues si ya el proyecto está terminado ya no se puede hacer nada, ¿no? Simplemente observar las pérdidas. En el análisis de punto intermedio, vamos a tener que comparar, ¿no? En el análisis que es ex ante, ex post, o un punto intermedio en términos de comparación. Vamos a tener que comparar cómo asignamos los recursos cuando todavía no está el proyecto en funcionamiento, y si ya estuviera en funcionamiento y concluido, entonces, ¿qué pasaría con la pérdida de los recursos? Es un análisis comparativo. Si hago un proyecto totalmente ex ante, o si me atrevo a tomar riesgos, realizar el proyecto, ¿cuáles van a ser las pérdidas? Entonces, eso es respecto a la asignación de recursos. Aprendizaje sobre el valor actual de un proyecto en específico. Es la segunda categoría del valor. Todas estas son las categorías que le dan valor a un proyecto de inversión. Entonces, aprendizaje sobre el valor actual de un proyecto específico. Hay pobres estimaciones cuando son ex ante, cuando hay una alta incertidumbre sobre los beneficios o los costos futuros. Evidentemente, ¿no, jóvenes? O sea, si la incertidumbre es demasiada sobre, por ejemplo, cuántos vuelos iban a haber en el iPhone, el análisis ex ante pues da una pobre estimación sobre el aprendizaje de el valor actual del proyecto. ¿Por qué? Porque era muy alta la incertidumbre de cuántos vuelos realmente iban a salir de ahí. El enfoque en medias. Bueno, sí nos reduce la incertidumbre y es un poco mejor en términos de aprendizaje sobre el valor actual de un proyecto en específico, porque en la medida en que tomamos el punto intermedio entre el proyecto ex ante y el ex post, la evaluación, pues reducimos la incertidumbre. Entonces recuerden que para los economistas, siempre recuerden, el mundo es incierto. Bueno, y para los matemáticos, etcétera. Y hay cierta certeza, o sea, lo que hacen los economistas en los modelos es que la incertidumbre a través de la distribución de probabilidades encuentran la certeza. Y no es que sea una certeza total, es una certeza, ahora sí que probabilística, ¿no? ¿Cuánta probabilidad hay de que el aeropuerto sea un éxito? 20%. En el momento en que le damos una probabilidad, le damos una certeza. Entonces, el enfoque ex post, pues obviamente, ¿no? Es excelente, aunque algunos errores quizá permanecen y quizá se tenga que esperar un poco en el largo plazo para tener los efectos potenciales. Entonces, evidentemente, o sea, ya que realizaste el proyecto, pues tienes todos los aprendizajes y toda la experiencia de los costos y las pérdidas que lo llevó, pues sí, porque ya está terminado. Entonces, pues es lo que nos pasa, ¿no? Hubiera hecho esto, hubiera asignado de esta forma, pues el hubiera ya no existe, pero ¿qué es lo que tienes? Un aprendizaje. Ahora, el análisis comparativo, pues nos da nuevamente un poco más de certeza que el análisis ex ante. Ahora, ¿cuáles son las contribuciones al aprendizaje sobre el valor actual de proyectos similares? Recuerden que aquí es sobre proyectos específicos y aquí es sobre proyectos similares. En el análisis ex ante no se agrega mucho este análisis a proyectos similares, porque volvemos a lo mismo. El análisis ex ante es todo lo que suponen
de su proyecto de inversión. El análisis en medias les dice, bueno, en términos de evaluar proyectos similares es bueno. Hay una contribución a incrementar este valor de la estimación de cuánto vale el proyecto de acuerdo a su desarrollo. Ahora, el análisis ex post es demasiado útil para proyectos similares, pues claro, jóvenes, que tienen la experiencia. Entonces, en el análisis ex post, si ustedes dicen, ¿cuál es el valor del análisis ex post para evaluar proyectos similares? Es muy útil, porque ya saben que en los lagos difícilmente en México se va a construir un aeropuerto. Entonces, ¿ya por qué? Porque ya tienen la experiencia. Entonces, es demasiado útil, aunque quizá algunos errores se identifiquen. ¿Por qué? Porque al ser proyectos similares, no quiere decir que habrá algunas diferencias, son similares, no iguales. Entonces, puede haber en los proyectos algunos costos que no estén en el proyecto A, pero que sí estén en el proyecto B, etc. En términos de la medida de comparación, bueno, pues para proyectos similares nos da alguna idea el punto intermedio entre el análisis ex ante, el análisis de medias y el ex post. Si lo queremos comparar, obviamente todos estos previos análisis de un proyecto nos dan una utilidad. ¿Qué podemos aprender en cada uno de estos métodos de análisis respecto al aprendizaje de ciertas omisiones, pronósticos o medidas o errores que se concretan en el análisis costo-beneficio? En realidad, ninguna en el ex ante, ninguna en el de medias, ninguna en el ex post. Sin embargo, sí sabemos lo que omitimos, las variables que omitimos, los errores que cometimos. Evidentemente, jóvenes, o sea, era lo que creo que ustedes no les platicaron de un proyecto fallido de inversión. Entonces, obviamente, cuando ya tienes el proyecto, ya falló, pues tienes todo el aprendizaje de cuáles son las variables que no estimaste bien, cuáles son las variables que tienes que corregir, ya en el análisis al final. Bueno, entonces, esta era lo que me faltaba. ¿Cuáles son los principales puntos que intervienen en el análisis costo-beneficio? Tienen que ser específicos sobre los proyectos alternativos que existen, y esto es para medir la competencia. Decidir cuáles son el monto de costos y beneficios tomando un punto base. Identificar el impacto de las categorías, catalogar a ellas y seleccionar los indicadores de medida. Estos que nosotros hicimos como, por ejemplo, los indicadores de medida pueden ser las elasticidades, puede ser la ecuación de Slotsky, puede ser la tabla de comparación a través de los costos, todos esos son indicadores de medida. Predecir los impactos cuantitativamente sobre el proyecto de vida, sobre el tiempo de vida del proyecto. Ya habíamos dicho, monetizar todos los impactos, descontar los beneficios y los costos para obtener los valores presentes, eso también ya lo hemos comentado. Computar el valor presente neto de cada alternativa, hacer el análisis de sensibilidad sobre la actuación. Estos son evidentemente elasticidades. Sensibilidad son los coeficientes que determinan las variaciones porcentuales del efecto de alterar Y sobre X, ¿no? En términos de dos variables que lo hemos hecho ya en clase. Y hacer algunas recomendaciones. Entonces, estos van a ser los 9 puntos que vamos a analizar de cualquier proyecto de inversión. En el semestre que entra, por ejemplo, hay varios proyectos en México, los megaproyectos. Lo que van a hacer es analizar esos megaproyectos con cada uno de estos elementos que integran el análisis costo-beneficio. Bueno,
Ahora, a ver, ¿qué pasó? Si me da tiempo. Esta parte la vimos el lunes, ¿verdad, jóvenes? ¿Esto ya quedó claro? Creo que eso todavía no lo habíamos visto, era mucho antes. Los, esto sí, ¿no? No, los pasos básicos no los vimos, según Oh, recuerdo. No, eso no lo alcanzamos a ver, profesora. y Nos quedamos en lo de comparación. Después de comparación, nada más empezó a dar las primeras fases del proyecto y hasta ahí nos quedamos. especificar el conjunto de proyectos alternativos. Aquí me quedé. Bueno, yo noté primeras fases del proyecto, incertidumbre sobre sus impactos reales y sobre los beneficios, y que con el tiempo se sabe más de ambos, y los estudios ex post son más precisos que los IMRS y que son más precisos que los... Ajá, entonces dicen que, bueno, entonces me voy a apurar. También considero que hicieron la lectura. Los puntos básicos es especificar el conjunto de proyectos alternativos, evidentemente, para saber qué proyecto nos conviene, A, B o C, y cuáles son los impactos de cada proyecto, pues debemos de conocer las especificidades de cada uno. Cuando hablamos de proyectos contrafactuales, vamos a determinar los efectos potenciales de estos proyectos. Ahora, eh, también que no va a haber alguna interferencia por parte de la política gubernamental que interfieran en el flujo de efectivo de este proyecto. Decidir cuáles son los beneficios y cuáles son los costos. Tenemos que tomar en cuenta un punto de referencia. Identificar las categorías de impacto, catalogarlas y seleccionar los indicadores de medición. Lo que les acabo de decir, bueno, esto se los acabo de mencionar, jóvenes. Lo único que tienen que hacer es, si el impacto de ese proyecto en términos ambientales va a ser alto, bajo, medio o en términos sociales, y a partir de lo que quieran medir de ese impacto, van a tener que hacer indicadores. Predecir el tiempo de vida del proyecto, ya lo habíamos dicho. ¿Para qué? Para estimar el flujo de efectivo que van a obtener durante esos años. Monetizar todos los impactos. Como es un análisis neoclásico, cualquier impacto que tenga el proyecto, pues tiene que ser monetizado. Quiere decir que vamos a tener que tomar en cuenta el efecto del proyecto en términos, no sé, de pesos, de dólares, de euros, etc. Para monetizarlo, recuerden, este implica una categoría que se conoce como costos de oportunidad. Si hago el proyecto en el Felipe Ángeles y lo dejo de hacer en el de Texcoco, ¿cuál va a ser el costo de oportunidad? Por ejemplo, hay quienes dicen, va a haber más vuelos en el aire. ¿Cuántos vuelos? 100 vuelos más al día. ¿Cuánto es eso en términos monetarios? Entonces, todo es tenerlo en términos monetarios. Cuando hablamos de descontar los beneficios y los costos para los valores, hablamos de esta ecuación, que es los beneficios descontados. ¿Con qué se descuenta? Con la tasa de interés social. Esto sí ya lo hemos visto. Aquí entonces lo que les está diciendo es el valor presente de los beneficios. Es igual a la sumatoria desde el tiempo 0 hasta el tiempo n de los beneficios descontados con la tasa social, esta tasa social. Esto ya lo habíamos visto, jóvenes. Esto sí lo vimos, que daba lugar al consumo, por ejemplo, intertemporal. Entonces, esto es un factor descontado. Nosotros lo vimos con los flujos de efectivo en el costo de capital, y ahora lo vamos a ver en términos de proyectos de inversión con la sumatoria de todos los beneficios. De tal manera que si este es el valor presente de los flujos descontados del beneficio, ¿con qué se descuenta? Con la tasa social. Tenemos el valor actual neto de cada alternativa, y este valor presente neto es igual en términos, esta es ecuación en evaluación de proyectos,
está microfundamentada. ¿Cuál es la ecuación general que la respalda? Sería la de ingreso es igual a ingreso menos costos, que diga utilidad menos costos. No, ¿alguien más, jóvenes? Ahí vas, fíjate que tienes las 3 variables, nada más que las están en desorden. Utilidad es igual a ingreso menos costos. Exactamente. Utilidad o beneficio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si está por aquí la maestra Arendi, entonces, para que tengamos... Sí, doctora. Gracias, maestra Arendi. Ingreso total menos costo total. Entonces, fíjense cómo, por eso les dije, aprendan muy bien esta parte de la micro, porque la van a llevar a proyectos de inversión, la van a llevar al mercado de capitales. El valor presente neto de un proyecto es el valor presente de los beneficios menos el valor presente de los costos. Para calcular el valor presente, también esta ecuación, se las he comentado, es la sumatoria de todos los flujos de efectivo, que en este caso son los beneficios, descontados. Ustedes como economistas, cuando vean esta fórmula, jóvenes, ya les están diciendo que están trayendo un ingreso futuro al valor actual. ¿Cómo van a saber cuánto vale 20,000 pesos dentro de 5 años ahora con la tasa de descuento? Entonces, este es el valor presente del beneficio menos el valor presente de los costos, y esto es igual al valor presente neto, y como dijo su compañera, ya lo vimos que es beneficio, es igual al ingreso total menos el costo total, y esto es 0 en equilibrio, ¿se acuerdan? 0 en equilibrio. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Muy maestra. bien. ¿Y cuándo van a querer hacer el proyecto? O sea, de entrada saben que si solventan sus costos, está bien. No van a perder. Pero ¿a qué le apuestan ustedes, jóvenes? ¿A solamente a solventar sus costos porque son muy buenos inversionistas, muy buenos empresarios? Pues Están a llenos ganar. de ética. A tener A un ganar. mayor beneficio, ¿no? Exactamente, a que esto sea mayor a 0. Entonces, sí, Esto se puede asociar con la ley de rendimientos decrecientes, de que a como vamos vendiendo más, vamos, no, bueno, para obtener como el punto óptimo al que nosotros debemos de vender y el precio que debemos de vender. totalmente, ¿no? De hecho, aquí está. Estas ecuaciones, esta ya lo hicieron, jóvenes, aunque no lo crean. ¿A qué se parece esta recta, esta curva? A una Una ecuación curva de... perfecta. A la de la oferta, A la de la curva de la oferta. No, No, la de demanda. no. De can- De La frontera de beneficio, ¿se posibilidades de acuerdan? producción. Exactamente, a la frontera de posibilidades de producción o a la ecuación de beneficio. Y se acuerdan que trazábamos un triángulo abajo de esta. Esto lo hicimos en las clases Sí. presenciales. Y esta área se iba reduciendo, ¿se acuerdan? En la medida en que se incrementaba la producción, el beneficio se iba reduciendo, se iba reduciendo. Y eso manifestaba los rendimientos decrecientes. Entonces el beneficio llegaba a un punto en que se hacía 0, ¿se acuerdan? O sea, que esta área se iba reduciendo, hicieron un ejercicio. Pues aquí no está, eso que ya hicieron y que ya les olvido, pues es esto, jóvenes. El beneficio depende de la cantidad, y en la medida en que va aumentando la cantidad, el beneficio se va reduciendo. Y eso tiene que ver con lo que observaron en la tabla de costos. Las unidades adicionales de trabajo aportan, pero ¿quién es el que se va agotando en lo que puede ser, a ver si que explotar? ¿El beneficio? No, jóvenes. O sea, imagínense lo que decíamos, ¿no? Si ustedes tienen un negocio, contratan más trabajadores, pero no tienen tantas máquinas. El capital, tuvieron un café internet, tienen 20 máquinas. Puedes tener 2 trabajadores para tener las 20 máquinas operando. Realmente valdría la pena, jóvenes, que si sigues teniendo 20 máquinas, contrates a 10 trabajadores. No.
No. No, o sea, el efecto del reparto de cada unidad de capital fijo, pues puede aportar mucho, pero no infinitamente más. Entonces, el que se vaya agotando la aportación del capital fijo que le da el capital variable, ¿se acuerdan que había un punto donde ya el efecto de rendimientos decrecientes superaba? Ya no era, ya, de cada trabajador ya no era compensado por el efecto reparto. ¿Se acuerdan de eso o no? En la tabla que de llegaba, costos. Sí, solamente llega un punto, ¿no? Donde deja de ser eficiente. Exactamente, exactamente. Y se acuerdan que eso lo asociaban con un costo marginal que es creciente. Esta curva ya la hicieron, jóvenes, hicieron su tablita, este costo marginal. Es el del ¿Dónde? aumento de una hora trabajador, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si los beneficios llegan a un punto donde se hacen cero, a la medida en que aumento la producción, y el costo marginal es creciente, por lo que ya vimos del efecto reparto y el efecto rendimientos decrecientes de la mano de obra, este punto, hasta ahí sería algo lógico seguir produciendo. Ya después de el costo marginal es mayor al beneficio que se podrá obtener y ya no tiene. Donde existe la máxima distancia es el máximo beneficio. Sí, jóvenes, esto ya lo habíamos visto, lo único que les estoy diciendo es que en el análisis costo-beneficio se busca una asignación eficiente de los recursos y va a seguir la lógica que hemos estado observando. Los costos marginales son crecientes, los beneficios llegan a un punto en que se hace cero, en el punto en que se intersectan, hasta ahí podría tener una asignación relativamente donde no hay pérdidas, pero después de este punto los costos marginales son mayores a los beneficios. Donde es mayor la distancia, se maximiza el beneficio neto. Evidentemente, en la medida en que nos vamos desplazando, hay una asignación de los recursos más eficientes porque vamos aumentando la producción. Llegamos al punto óptimo cuando esta distancia es la mayor. Bueno, esto, como les comentaba, estos puntos de realizar un análisis de sensibilidad, ya lo observamos, jóvenes. El análisis de sensibilidad la pueden poner en práctica, lo pueden poner en práctica, por ejemplo, con las elasticidades, ¿no? Si yo aumento tanto trabajadores, ¿cuánto me va a aportar a la cantidad? ¿Cuánto va a ser el costo marginal? Etcétera. Las recomendaciones que podemos hacer de proyecto, obviamente los tenemos que hacer en términos del costo-beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los costos? Esas son las recomendaciones. Bueno, como tienen que hacer esa tarea, ya nada más voy a poner esta parte. A ver, son 9:37. Bueno, ¿qué haremos? Espero que sí, tomen en cuenta que la leyeron. Mejor ya se las dejo para que la puedan entregar. Máximo a las 11, jóvenes. Considero que leyeron, porque se los dejé de tarea. Y su tarea va a ser la tarea 5, porque tenemos que cerrar esta semana la bitácora, jóvenes, porque ya es esta. Van a explicar o a resolver este ejercicio 2, solo el ejercicio 2. Entonces, lo van a leer ahorita con cuidadito. Tienen aproximadamente 1:15, 1:20, para contestar estas dos preguntas con lo que ya les he comentado. Tienen el capítulo, ¿verdad, maestra Arendi? Sí, doctora, sí lo tiene. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? Lo van a entregar por equipo, por equipo. Tienen asignados equipos, ¿verdad? No, doctora. no. Ah, no.
No, Bueno. este grupo no. ¿Los podemos elegir? Fíjense que no fue, sé que no fue en este grupo, pero es que hubo un problemita ahí con los WhatsApp. Entre ustedes. Bueno, no entre ustedes de su grupo, pero mejor no. Mejor entonces entreguen individual, jóvenes. Este ejercicio 2 tienen hasta las 11 de la mañana de forma individual. Sí, Alan. Bueno, es que yo Luna le comentaba a la maestra Andy que yo sí traté de leer, pero es que no sé inglés. Y pues sí, bueno, traté de irlo metiendo en traductor, pero lo traducía medio raro. Entonces, pues no lo entendí así muy bien, ¿verdad? Bueno, pero ya di la lectura. O tampoco entendieron la clase, la de lunes y hoy. No, la clase sí, pero la lectura Ajá. no. Bueno, entonces, bueno, vamos a darles hasta las 6 de la tarde. No más, jóvenes. De forma individual, sirve que les da algunas notas la profesora Arini. Entonces, ¿les parece que tienen hasta las 2 de la tarde para contestar el ejercicio 2, A y B? ¿A mano, profesora? ¿O puede ser a computadora? Pues miren, puede ser en Word, nada más que sí les comento, porque si es en este grupo, ¿verdad, maestra Arendi? Sí, doctora, en este grupo se han dado Ajá. algunos casos de similar plagio. trabajo, de plagio. Exactamente. Entonces, jóvenes, pues sí nos damos cuenta, entonces, y sí les afecta su calificación. Lo pueden entregar en Word, a mano, en donde quieran. Pero de todas maneras nos damos cuenta si hay plagio. Entonces, sí lo pueden entregar en Word. La respuesta es sí. 2, eviten copiarse porque sí nos damos cuenta. Entonces, tienen hasta las 6 de la tarde, jóvenes, para resolver el ejercicio 2. Entonces, ya considerando que tuvieron pues 2 días para leerlo o más, porque también hay un resumen, si bien hay que hacer algunas precisiones, en ese resumen en general está elaborado de forma adecuada, sobre todo esta última parte, ¿no? Entonces, les iba a dar hasta las 11 de la mañana, considero lo que me comentan de inglés, tienen hasta las 6 de la tarde para ver de forma individual el ejercicio 2. Entonces, ya que nos fuimos hasta las 6 de la tarde, pues terminó la lectura. ¿Les parece, jóvenes? Vale, profesora. Sí, está bien. Bueno, entonces, lo único que aquí nos comenta esta parte de la lectura es cómo la política pública, de hecho menciona algunas agencias, entonces para los proyectos de inversión, si alguien quería opinar. Maestra, el resumen no se ha subido a Classroom, ¿verdad? Está por ahí la maestra Arendi. Sí, sí se subió, Erika. Es que no me aparece, nada más me aparecen las lecturas. Sí, a ver. El Es que la del- estamos viendo está en la publicación del 13 de mayo, ¿no? sí, en la del 13 de mayo abajo, precisamente de la que subí ayer. Bueno, y hubo ahí alguien que decía que ya se querían ir, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. No. Y me quedo con la maestra Arendi. Profesora, ¿no va a terminar de exponer el resumen? Porfa. Alguien dijo por ahí, ¿no, maestra Arendi, que ya se querían ir? Ay, Sí, no, pues de que hecho se ya salga vamos, esta ¿no? persona. ¿Cómo? Que
Que se salga esta persona. Es que la verdad sí está medio confuso y sí. Bueno, yo sí necesito la explicación. Por favor. Bueno, esta parte que no se las preguntan, no está en el ejercicio 2. Lo único que les dice es que hay unas agencias del gobierno federal que se dedican a tener una vigilancia sobre el presupuesto y les llama guardianes. Entonces, lo que ellos dicen es que estos órganos presupuestales son centrales y son los encargados de la disciplina de la restricción. Ya sabemos que la restricción presupuestal, que es ingresos igual al gasto, y este ingreso igual al gasto determina el equilibrio que sea cero. Esto que les está planteando como el proyecto o la ecuación general del proyecto, en este punto, el beneficio marginal siempre es el beneficio marginal. ¿Por qué? Porque por unidades adicionales de cantidades, ¿cómo está variando el beneficio? Este beneficio marginal es igual al costo marginal. Lo que les está diciendo en Guardianes es que hay una parte del sector público enfocada en vigilar esta ecuación. La otra parte, por eso dice lentes, políticas y burócratas en realidad, ¿no? Entonces estos guardianes van a ser los encargados de establecer este punto de equilibrio. Después tenemos lo que llama gastadores. Son los departamentos encargados evidentemente de las adquisiciones y ocupan proyectos físicos o departamentos de servicios sociales como los de salud, bienestar, educación y realizan inversiones en capital humano porque son evidentemente los que están llevando la evaluación del análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio, ya saben, son 9 puntos. El análisis costo-beneficio son los 9 puntos que ya observamos y tienden a considerar los gastos en componentes, es decir, hacer una estructura. De hecho, en su libro viene una estructura, aquí está la estructura, de cómo son asignados, aquí está, con peaje y sin peaje, ¿no? Entonces, desde la perspectiva global y desde la perspectiva de las provincias. Y evidentemente tienen los beneficios del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? De hacer una carretera son los costos, el ahorro en términos de costos, van a tener que darle un costo al tiempo. Entonces, una carretera pues reduce el tiempo de traslado. ¿Qué otra categoría afecta a los proyectos de inversión? El valor del horizonte de esta carretera. Luego, los beneficios de estar vivos, porque pues hay una de la seguridad, es una carretera, nos reporta mayores beneficios. ¿Cuáles serían algunas alternativas a esa carretera? Entonces, si lo observan, está dándole un valor monetario, que es lo que decía, a cada categoría de análisis se les da un valor monetario. El tiempo, por ejemplo, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo en general? 389.8 millones. Sí, en el proyecto. Pero ¿cómo sabe que el tiempo vale 389? Porque lo estoy evaluando ya después que sí. Sí, eso también es verdad. ¿Y cómo sabe que el tiempo que le reporta
El beneficio de esa carretera son 389. Véanlo, bueno, ustedes ya no vieron, ¿no? Pero, por ejemplo, la carretera Acapulco. Alguien que tuviera una junta antes de que se construyera la del Sol, ¿no? Que es la supervía o la supercarretera. Tenemos una junta y alguien pierde de un trato. Y el trato que iba a cerrar sería 1 millón de pesos. Y no llegó porque no hay un medio de transporte rápido. ¿Cuánto vale el tiempo de esa carretera que ahorró 5 horas de traslado? Lo que vale el costo de oportunidad de no tener esa carretera. El costo de oportunidad. ¿Cuánto vale el tiempo? El costo de oportunidad. Si ustedes deciden, tienen un examen, se levantan tarde, van a la facultad en taxi, y ese taxi les cuesta 250 desde donde se ubique. ¿Cuánto valen 30 minutos? Que es lo que les llevó el taxi a la escuela. ¿Cuánto vale? Los 250. Los 250. Entonces, el tiempo vale lo que vale. Sí, Ángel. También podemos poner, por ejemplo, el combustible, ¿no? Que más tiempo haya, mayor combustible gastamos y mayor va a ser el gasto. O eso puede ser aparte. Bueno, pero esto es un costo, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Porque estás quemando combustible, ¿no? Pero yo tenía que reportarte un beneficio. Sí. Entonces le pongo un El poco. combustible ya iría dentro del costo y del tiempo, ¿no? Del chofer del taxi. Sí, ese es el costo de ellos, pero además un impacto ambiental. Qué bueno que lo comentas, porque volviendo al tema de la carretera, para quien se beneficia vale 1 millón de pesos 5 horas, pero se talan árboles para construir esa carretera. ¿Cuál es el costo? Este es el beneficio de las 5 horas para quien se beneficia de la carretera. ¿Y cuál es el costo de la carretera? Los 5 millones de árboles, los árboles que se hayan talados para construirla. Entonces, lo que les quiere decir es, en un proyecto de inversión siempre hay costos y beneficios. Los costos, evidentemente, estarán en términos de lo que cuesta la construcción, el mantenimiento, la asignación, la colección de todos los peajes. Después, suman los costos, estos son los costos totales. Para recaudar hay un costo, ¿no? Y estos son todos los ingresos. Todos los ingresos. Aquí está. La diferencia entre los beneficios y los costos es el beneficio social neto. 494.5 menos 345.7, ¿cuánto es? 148.8. Exactamente. Entonces, ese es el beneficio social neto. La diferencia entre los beneficios y los costos. Pero es muy importante entonces que observen que en un proyecto de inversión siempre va a haber esta parte de los beneficios, que la categoría principal es los beneficios en términos del tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Ya quedamos. ¿Cuánto vale el tiempo? 1 millón. Ajá, pero en general, jóvenes, en su vida, o sea, el costo tiempo. ¿El costo de oportunidad? El costo de oportunidad. ¿Cuánto va? O sea, ustedes tienen que ir así por la vida. El tiempo vale lo que están, el costo de oportunidad. Incluso así se pueden dar cuenta cuánto vale, por ejemplo, su descanso. Si ustedes dicen, prefiero dormir 1 hora más e irme en lugar de transporte público en el taxi. ¿Cuánto vale 1 hora de descanso? Lo que vale el taxi. Entonces, el tiempo vale el costo de oportunidad. Sí, es cierto, están sacrificando los 250 pesos y lo están asignando a otros. Siempre hay un costo de oportunidad. Entonces, recuerden, el tiempo vale el costo de oportunidad.
en un proyecto es lo mismo. Si no, ¿para qué construyeron las vías? Piénsenlo así, jóvenes. Ustedes están en un proyecto de inversión, ustedes ahorita están viendo los proyectos de inversión desde el lado de la infraestructura. ¿Para qué se construye infraestructura en el país? ¿Para qué se construyen carreteras? ¿Para qué se Para construyen ahorrar tiempo. aeropuertos? Para ahorrar tiempo. Y conectar porque todo mejor. Sí, esta es la frase, ¿no? De la interconexión. Y toda esa interconexión, ¿por qué nos preocupa? Porque queremos ahorrar tiempo, porque el tiempo cuesta. ¿Cuánto cuesta? El costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Exactamente. De realizar otras acciones o otras actividades. Entonces, por eso la primera categoría de análisis de un proyecto de inversión es el tiempo. En este caso, estamos hablando de infraestructura. Ahora, los costos, estos ya los vimos. Si ustedes los ven, construcción, mantenimiento, la colección de los peajes, que estos en las casetas, etcétera. ¿A qué lo asociarían esta parte? Ya lo vimos en clase, costos fijos. ¿Qué otros costos vimos? Variables. Los variables. Costos Variables. variables. Ajá. Y la suma de estos dos es Costos totales. el costo total. Ajá. Y si quiero saber en cuánto varía el costo por una unidad adicional, por ejemplo, de carretera, por 1 kilómetro más de carretera, costo marginal. Costo marginal. Exactamente. Entonces, esta parte de los beneficios, recuerden, al tiempo le damos un valor monetario. Al valor en el transcurso de la vida del proyecto también le damos un valor monetario. A los beneficios en términos de seguridad de una carretera, ¿cómo medirían un valor monetario de los beneficios de la carretera, jóvenes? O sea, ¿Cómo medimos qué? si yo les dije, ¿cuál es el valor monetario en términos de los beneficios en seguridad de una carretera? Como la de la autopista Cuernavaca. Que aunque no lo crean, eso no estaba Yo así. creo que es lo que se paga, ¿no? Porque se supone que pues ese es tu seguro al viajar, lo que pagas en la caseta. Ajá, Yo pero creo si yo les preguntara, oye, ¿cuál es el valor monetario de la seguridad que da esa carretera? O la de Querétaro, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser que cuando hay un nuevo proyecto de inversión como este, pues están nuevas, ¿no? De seguridad podría ser, por ejemplo, que no hay baches, entonces que no se puede descarrilar el carro y que no puede haber como un accidente en cadena. Exactamente. El beneficio de esa seguridad, el costo de oportunidad de no tenerlo son los muertos. Entonces, tendríamos que darle un valor a la vida. Y el valor a la vida es, si tengo esa carretera, evito accidentes. ¿Cuántos murieron en ese año si no había carretera? 50 personas. Digo, es feo, pero la vida vale por lo que dice su aseguradora. Entonces ya eso va a decir aquí. Y le damos un valor monetario. Por eso, ¿qué es lo que están entendiendo de cada una de las categorías que integra los beneficios del proyecto? Que todo depende del costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que es una categoría, jóvenes, que deben de seguir en todo el análisis convencional. Porque el costo de oportunidad es lo que les permite darle valor monetario a los rubros que integran los beneficios. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, sí, profesor. Maestra, Ok. ¿podría repetirlo? El costo de oportunidad es la categoría que permite darle un valor monetario
a las categorías que integran el beneficio. El costo de oportunidad es lo que permite darle un valor monetario a las categorías que integran el beneficio. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces a eso se refiere con los guardianes y después los gastadores. O sea, todos ellos tienen que estar dando cuenta de cómo va el proyecto de inversión en términos de conservar esta ecuación básica, jóvenes, costo marginal igual a beneficio marginal, y esto tiene que llegar a un punto que es 0, o cuando la distancia es máxima, se garantiza que el beneficio es mayor a los costos. Cuando esta distancia es máxima, se beneficia que el valor presente neto de un proyecto sea mayor a 0. ¿Sí? Esto es lo que tiene que estar haciendo los hacedores de política pública en los proyectos de inversión. Además de hacer una categoría, les dice una categoría de qué? De todos los rubros que están en los beneficios, de todos los rubros que están en el proyecto, sumarlos, y la diferencia va a ser el beneficio social neto. Ahora, ¿qué estamos viendo? El beneficio social neto evidentemente se reduce en la medida, primero en que, ¿qué observan? Que aquí el tiempo va valiendo menos desde una perspectiva de municipios. A ver, ¿por qué pensarían esto, jóvenes? Tiene que ver con la interconexión que comentaban, tan de moda para el aeropuerto. Si es una perspectiva global, evidentemente el conjunto de agentes económicos que están involucrados, pues son, imagínense, desde empresarios, gobernadores, presidentes, artistas, etc. Entonces, el tiempo, pues si tienes una mayor población, evidentemente va a haber un mayor valor, no porque valga más, sino porque el conjunto de personas que se benefician de ese proyecto desde una perspectiva global, ¿cómo es, jóvenes? Sobre la interconexión. Si toma una... Mayor, evidentemente, ¿no? O sea, si hay una interconexión para un aeropuerto internacional, pues ¿cuántos llegan al aeropuerto internacional? Es más el beneficio en términos de tiempo que un aeropuerto que tuviera llegadas solo nacionales, porque en las llegadas de vuelos nacionales no recibe tantas personas como en vuelos internacionales. Sí queda claro cómo el tiempo además comienza a estar en función, cuando hablamos de los beneficios que reporta en un proyecto, del número de personas que son afectadas de forma positiva por ese proyecto. Sí va quedando claro entonces esta perspectiva, cómo pasamos con no peajes desde 389 a 292, con la perspectiva global es mayor, con la perspectiva de municipios es menor. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, maestro. Bueno, muy bien. Entonces, eso sería ya esta tablita que cuando les dice hay que hacer categorías, sería respecto a eso. Bueno, en términos de cuál es el contexto que define el análisis costo-beneficio, se puede llevar a cabo para muchos fines o para fines distintos. Los organismos gubernamentales exigen el análisis costo-beneficio para cambios normativos. Lo que está tan, digo, perdón que lo ponga tanto como ejemplo, pero lo del Tren Maya. Si hubiera un análisis de impacto ambiental y se observara que los costos son mayores a los beneficios, habría cambios normativos en el proyecto.
Entonces, lo que les está diciendo es, los hacedores de política pública necesitan este análisis costo-beneficio, hacer sus categorías, establecer la tablita que estábamos viendo, los costos totales, los beneficios totales y hacer la diferencia para estimar el valor neto, ¿verdad? El valor neto de un proyecto. Y bueno, cuando habla de una triple cuenta de los proyectos de inversión, está diciendo cuál es su impacto social, cuál es su impacto económico y cuál es su impacto medioambiental. De tal manera que tenemos hoy en día un conjunto de empresas que se preocupan por la responsabilidad social, y a eso le llaman responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta estos tres resultados: el impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental. Entonces, claro ejemplo, jóvenes, el Tren Maya. Bueno, entonces, si no hay dudas, por favor, de forma individual, hagan el intento de resolver el ejercicio 2. Tienen hasta 6 de la tarde para subirlo. Y bueno, tienen ahorita 25 minutos para que entre ustedes, jóvenes, se pongan de acuerdo, pero si quieren, pero no es en equipo, sino en algún momento que decidan trabajar del día juntos, pues pónganse de acuerdo ahorita. Sé que les puede costar trabajo el capítulo 2, pero jóvenes, hasta ahí es el examen. Traten de leerlo, porque, pues hablando de interconectividad, jóvenes, pues si no tienen el inglés al salir de la carrera, difícilmente creo que avancen más rápido en una maestría o algo así. Entonces tienen una semana, por favor hagan el intento de leerlo. Maestra, ¿desde cuál capítulo es el examen? Nada más vimos el 1 y el 2. El 1 les entregué el resumen y es el 1 y el 2, el examen. Ah, bueno, gracias. Ajá. Bueno, jóvenes, entonces recuerden, esta es su tarea, tienen hasta las 6 de la tarde y esa es la tarea 5. Arriba, por favor, escriben, arriba de su nombre, el nombre, después ponen la respuesta, no tienen que poner toda la pregunta, la respuesta al inciso A, la respuesta al inciso B, y hasta arriba ponen tarea 5. Tarea 5. ¿Sí, jóvenes? Entonces, por favor, tienen hasta las 6 de la tarde para entregar. Ya les dijo la maestra Lenny dónde está. Y me quedo entonces con la maestra Lenny para hacer algunas precisiones de su curso, y quedan nada más 2 clases, la del lunes, la del miércoles. El lunes es su examen en términos presenciales, de forma presencial, y el miércoles 3 se les va a dar su calificación. Entonces, por favor, esto lo entregan hoy, jóvenes. Ya no va a haber otra fecha, porque la maestra Lenny tiene que trabajar la bitácora la semana que entra. Entonces, por favor, ¿queda claro, jóvenes? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, Sí, maestra. entonces nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho y me quedo con la maestra Lenny. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego, luego, profesora. Bye, bye. Nos vemos.